Bueno, vamos a hablar ahora de otro de los temas que les anticipaba cuando comenzábamos este Primera Mañana y tiene que ver con este trabajo que van a realizar desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Eh, una idea de un buen envejecer, pero para hablar de esto, que ha sido presentado la semana pasada, le voy a agradecer este tiempo a nuestra invitada, quien es la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, Claudia Levín. Claudia, ¿cómo está? Buenos ¿Cómo días. estás? Buen día. Muchas gracias Eh, por la invitación. ¿Cómo es esto de trabajar para un buen envejecer? Bueno, nosotros hemos presentado un Ujú, proyecto institucional. Quiero decir, proyecto institucional no es solamente un posgrado, sino institucional, transversal a todas las áreas de la facultad, ujú, que trabaje sobre los derechos y políticas respecto a personas mayores, ¿no? Derechos y políticas para un buen envejecer. ujú. Vamos a ser personas mayores muchos años. Debemos generar no solamente un espacio de visibilidad Ujú. de este sector que realmente está absolutamente discriminado, muchas veces desapoderado de sus derechos, sino además trabajar en la generación de políticas hacia este sector para un buen envejecer. Derechos, garantías, cumplimiento de estos derechos y después sí trabajar desde la interdisciplina progresivamente. Automáticamente cuando comenzamos a charlar se me vino a la cabeza una parte de la historia muy dura, ¿no? Para los adultos mayores y fue la pandemia, ¿no? Porque Sí, fueron el sector más golpeado. sí, más golpeado las personas mayores, pero además en el desapoderamiento de sus derechos. ¿Por qué digo esto? Porque no es solamente que, bueno, que efectivamente en un tema sanitario golpeaba Ujú. más, sino que se tendió como a infantilizar en algún punto. Yo creo que hubo algunas medidas donde en algún momento, después duró lo que llega en llegar a los tribunales, ¿no? Ujú. Y que esto no continúe, pero había que pedir Sí. autorización para salir. Yo siempre pensaba, menos mal que Biden no vive acá, si no tendría que llamar por teléfono y decir, ¿puedo salir? ¿Para qué? Bueno, tengo que gobernar Estados Unidos, ¿puedo? Y no tiene alguien más joven que lo haga, ¿viste? Esto es. Trabajar sobre este tema que ataca a los principios que están consagrados Sí. constitucionalmente, ¿no? Con normas supralegales, y que se vulneran cada vez que no se atiende, se invisibiliza, se infantiliza Sí. a las personas mayores. Decía, es transversal. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Cómo se va a abordar? Bueno, nosotros lo que pretendemos lo que estamos haciendo es generar un espacio Ajá. de diálogo y de construcción de conocimiento. ¿Qué resultados esperamos, decís vos? Bueno, en principio hemos convocado a todas las organizaciones, tanto estatales como civiles, Ujú. que abordan este tema, porque no es que no se trabaje, se trabaja y y hay realmente buenos proyectos y que se están haciendo. Lo que aspiramos a trabajar, primero hacer un relevamiento de qué es lo que existe. Sí. Después trabajar coordinadamente y potenciando esos Ujú. proyectos entre todas las organizaciones de la sociedad y generando nuevos. Seguramente va a haber también, terminará habiendo un observatorio, propuestas, proyectos de ley, Ujú. seguramente, generando espacios para y con los adultos mayores. Ujú. Por supuesto que hay un comité de expertos, Seguro. pero también tiene que haber un espacio de convocatoria, digamos, para los adultos, para las personas mayores, pero con las personas mayores. Que Sí. que por el hecho de cumplir años no se pierden los derechos. No Eh, se pierden los qué frase derechos. tan simple, pero con tanto peso, ¿no? Pero ¿cuántas veces habremos escuchado esto de, bueno, ni hablar los abuelos y las Sí. abuelas? ¿Viste? Pueden ser o no abuelas, pero no de la persona que está diciendo abuelos como un solo Sí, sí, rol. sí, sí. Bueno, esta persona además es plena, tiene un montón de otras cosas, otros proyectos de saberes, Ujú. ¿viste? Bueno, no es abuelo en el En sentido general, universal de claro. la palabra. Y no es con mala intención, es como trabaja la discriminación.
es invisibilizando, ¿viste? Sí. Con pequeñas actitudes que van formando un estereotipo y que terminan en el desapoderamiento del derecho. Pensaba cuando decía Claudia sobre la convocatoria a las asociaciones civiles que Sí, trabajan en el tema, sí. automáticamente pensaba, ¿no?, en algo que puede ser factible, ¿no? Una falta de recursos, una falta tal vez de no solo económico, sino material, ¿no? Para poder trabajar y brindar una mejor experiencia a los adultos. Bueno, por eso no podemos trabajar descoordinadamente, tenemos que formar una especie de mesa de diálogo, una red de las asociaciones donde trabajar coordinadamente, que se hagan los mismos proyectos en distintos lugares. Realmente hay recursos que no se están bien utilizando. Bueno, potenciarlos, ver cómo coordinamos esto y además generando visibilidad, porque hay cuestiones que, por supuesto, muchas tienen que ver con la cuestión Sí. económica, pero hay muchas otras que no. Ujú. Esta cuestión de la conciencia, de la visibilización, esto tiene que ver con un cambio cultural que, por supuesto, no lo vamos a hacer solos, ni lo vamos a acabar, digamos, a terminar de hacer, pero tenemos que empezar a trabajarlo y esto solos no se puede. Después de lo que fue la presentación la semana pasada hubo una charla muy importante, ¿no?, donde se abordó este tema, Sí, con digamos que fue, especialistas. ¿no?, una presentación general. Exactamente, con Isolina Dabove, que es una especialista, es argentina, pero es una especialista internacional, que ella va a integrar el comité de expertos del que te comentaba, un Ujú. comité nacional e internacional, un comité de expertos que va a trabajar sobre generación de políticas públicas y de cumplimiento de los derechos que ya existen, ¿no? Para un buen envejecer, un pleno envejecer, vamos a ser personas mayores muchos años y hay que tener proyectos y el Estado los tiene que sostener. Claudia, gracias por el tiempo No, y gracias a gracias por ustedes. trabajar en este tema tan particular y tan especial. Sí, 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 con toda convicción lo hacemos. Hasta la próxima, cuando veamos Hasta, cuáles son los avances. de acuerdo, muchísimas gracias por la convocatoria. Hasta pronto. Hasta pronto.